El viento otoñal susurraba a través de Oakwood Creek mientras Marcus Rivera se arrodillaba sobre la hierba fría. Manchas de aceite marcaban su chaqueta desgastada. Sus manos callosas se extendían. A 1 metro de distancia, Sofía, de 6 años, temblaba en su silla de ruedas, con las piernas inmóviles durante 6 largos años. «Confía en mí, cariño», susurró Marcus. Se agarró a los reposabrazos y se incorporó. 1 paso tembloroso. 2. 3 pasos milagrosos hacia sus brazos expectantes. Al otro lado del parque, una mujer con un suéter descolorido se desplomó contra un roble, con lágrimas corriendo por su rostro. Catherine Montgomery había gastado millones en los mejores médicos del mundo. Todos habían fracasado. Pero este pobre mecánico acababa de darle a su hija lo que parecía imposible. ¿Cómo podría una desconocida con los bolsillos vacíos triunfar donde su fortuna no pudo? 2 meses antes, Marcus Rivera se limpió la grasa de las manos con un trapo que había visto días mejores. La tarde de otoño se extendía larga y tranquila en su pequeño garaje detrás de la casa en Maple Street. Las herramientas colgaban en perfecto orden en las paredes de tablero perforado, el único lujo que se permitía en una vida reducida a lo esencial. Su esposa, María, llevaba 3 años fallecida, azotada por un cáncer que consumió sus ahorros con la misma seguridad que consumió su cuerpo. En la esquina, bajo una lona polvorienta, había una pequeña bicicleta roja con ruedas de entrenamiento todavía puestas. Tyler irrumpió por la puerta del garaje. La energía de un niño de 7 años llenaba el espacio como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. «Papá, ¿podemos ir al parque? Terminé mi tarea. Lo prometo». Los ojos del niño brillaban con la clase de esperanza que hacía que Marcus se olvidara de las facturas atrasadas y los armarios vacíos. Su hijo había heredado el optimismo de María, esa hermosa capacidad de encontrar alegría en los momentos sencillos. Marcus dejó la llave inglesa y alborotó el pelo rubio rojizo de Tyler. «Dame 5 minutos para lavarme, amigo». Caminaron de la mano por Elm Street, pasando casas donde otras familias vivían tras cercas blancas y jardines bien cuidados. Tyler conversó sobre su día en la escuela, sobre el examen de matemáticas que sacó excelente y sobre el amigo con quien compartió su almuerzo. Marcus escuchó con la atención de un padre que sabe que estos momentos son inconmensurablemente valiosos. El parque apareció a la vista, sus viejos robles vestidos del oro del otoño, los juegos infantiles desgastados por las manos de innumerables niños. Fue entonces cuando la vieron. Una mujer con un suéter desteñido empujaba una silla de ruedas. La hierba, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que lleva una carga frágil. La niña en la silla no podía ser mucho mayor que Tyler, con rizos oscuros que enmarcaban un rostro hermoso y desgarradoramente quieto. Sus piernas, delgadas como ramas invernales, yacían inmóviles bajo una pequeña manta. La mujer, su madre, se detuvo claramente cerca de los columpios y se arrodilló junto a la silla de ruedas, apartando un mechón de cabello de la frente de la niña con infinita ternura. La mano de Tyler se apretó en el agarre de Marcus. «Papá, ¿por qué no puede caminar esa niña?». La pregunta no implicaba juicio, solo la pura curiosidad de la infancia, al encontrarse con algo más allá de su comprensión. Marcus observó cómo los hombros de la mujer se tensaban ante las inocentes palabras de su hijo, vio cómo sus instintos protectores se encendían como una madre pájaro protegiendo su nido. Pero Tyler ya se había liberado, su calidez natural anulando cualquier sensación de peligro ante un extraño. «Hola, soy Tyler. ¿Cómo te llamas?». La niña levantó la vista con ojos que parecían demasiado mayores para un rostro tan joven. «Sofía, ella», susurró, su voz apenas audible por encima de la brisa otoñal. Tyler se dejó caer con las piernas cruzadas frente a su silla de ruedas con la naturalidad que solo poseen los niños. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Quieres que seamos amigos?». Algo cambió en la expresión de Sofía. Una grieta que aparecía en las paredes construidas tras años de aislamiento y diferente. Por primera vez desde que llegaron al parque, sonrió.
La mujer se enderezó lentamente, y Marcus la vio por primera vez con atención. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizá de unos 30 años, con ese tipo de agotamiento profundo que denotaba noches de insomnio y preocupación interminable. Pero había algo más en sus rasgos, un refinamiento que parecía contrastar con su ropa desgastada y sus movimientos cuidadosos. Sus manos, notó, eran suaves y sin callos. No eran las manos de alguien que trabajara con ellas para ganarse la vida. «Soy Kate», dijo, extendiendo una de esas suaves manos hacia Marcus. «Kate Miller. Acabamos de mudarnos a la ciudad». Su voz tenía un leve rastro de acento, algo culto y oriental que parecía estar esforzándose por suprimir. Marcus le estrechó la mano, notando el costoso reloj que llevaba bajo el puño deshilachado de un suéter. Todo en esta mujer susurraba contradicciones, acertijos envueltos en cuidadosas capas de lo cotidiano. Tyler ya había empezado a contarle a Sofía sobre los columpios, sobre cómo el más alto podía hacerte sentir como si volaras. «Podría empujar tu silla rapidísimo», ofreció con la sincera generosidad de la infancia. «También sería como volar». La sonrisa de Sofía se ensanchó, y por un momento su rostro se transformó de la fragilidad de porcelana a algo radiante y vivo. Kate contuvo la respiración y Marcus vio que se le llenaban los ojos de lágrimas antes de apartar la mirada rápidamente. «Deberíamos dejarlos jugar», dijo Marcus con suavidad, sentándose en un banco cercano. Kate dudó un momento antes de unirse a él, manteniendo una distancia prudente. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a sus hijos navegar por la delicada danza de la nueva amistad. Tyler se había hecho cargo de la silla de ruedas de Sofía, empujándola en amplios círculos por el parque mientras ella reía. De hecho, reír, por lo que Marcus sospechó que podría ser la primera vez en meses, es maravilloso con ella. Kate dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Intentaba esconderse. La mayoría de los niños se quedan mirando, o tienen miedo, o sus padres los apartan. Se abrazó a sí misma como si intentara mantener la compostura. Sofía no ha tenido una amiga de verdad desde entonces. Se detuvo, las paredes se cerraron de golpe con un clic casi audible. Marcus estudió su perfil, notando la costosa estructura ósea bajo el cuidado maquillaje, diseñado para parecer que no llevaba maquillaje. ¿Desde qué?, preguntó con suavidad, pero Kate ya se había retirado a una distancia prudencial. Se levantó bruscamente, alisándose el suéter con manos ligeramente temblorosas. «Deberíamos estar yendo a casa. Es casi la hora de cenar». Tyler protestó con el tono dramático de un niño de 7 años que enfrenta una injusticia. «Pero papá, Sofía y yo, íbamos a contar nubes». Miró a los adultos con la sabiduría que los niños a veces poseen a raudales. «¿Podemos volver mañana, por favor?». Su pregunta iba dirigida a Marcus, pero sus ojos estaban fijos en Kate, intuyendo de alguna manera que ella tenía el verdadero poder en ese momento. La determinación de Kate flaqueó al mirar el rostro de su hija, radiante de felicidad por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. «Ya veremos», dijo finalmente. El tipo de respuesta evasiva que dan los adultos cuando quieren ganar tiempo para pensar, pero algo en su expresión sugería que quería decir que sí tanto como los niños querían oírla. Al separarse, Marcus se encontró observando a Kate empujar la silla de ruedas de Sofía por la calle arbolada. Había algo en su forma de moverse, cuidadosa y controlada, como si llevara algo más que el físico de su hija. Tyler caminó hacia atrás a su lado, saludando con la mano hasta que la pareja desapareció por la esquina. «Está triste, papá», dijo con la observación natural que hacen los niños cuando los adultos creen que no les prestan atención. Esa noche, después de que Tyler se quedara dormido abrazando al desgastado osito de peluche que había sido su consuelo desde la muerte de María, Marcus se quedó en su garaje, mirando la bicicleta roja bajo su lona polvorienta. María la había comprado el mes anterior a su diagnóstico, convencida de que tendrían una hija que acompañaría a su hijo. «Toda familia necesita equilibrio», solía decir,
con la mano apoyada en su vientre plano con la clase de esperanza que podía mover montañas. Retiró la lona lentamente, revelando la bicicleta impecable que había debajo. Las ruedas de entrenamiento brillaban plateadas bajo la luz fluorescente, y el timbre del manillar aún conservaba su alegre brillo. Había estado esperando 3 años a una niña que nunca llegaría. Un sueño que murió con María en una habitación de hospital que olía a antiséptico y promesas incumplidas. Pero esa noche, por primera vez desde que lo había tapado, Marcus podía imaginarlo con un propósito diferente. La tarde siguiente los encontró de vuelta en el parque. Tyler vibraba de emoción al acercarse al banco familiar. Kate y Sofía ya estaban allí, ubicadas en el mismo lugar que el día anterior, pero algo había cambiado en las 24 horas entre visitas. Los ojos de Sofía se encontraron con Tyler de inmediato, iluminándose de genuina alegría, mientras que Kate le ofreció a Marcus una sonrisa que parecía menos reservada que antes. «Traje algo», dijo Marcus, sacando un pequeño juguete de madera de su bolsillo. Lo había tallado la noche anterior, trabajando a la luz de una lámpara hasta que se le acalambraron los dedos. Era algo sencillo, un caballo con ruedas que se podía tirar de una cuerda, pero lo había lijado hasta dejarlo suave como la seda y lo había pintado con lo último de la pintura roja de su banco de trabajo. Para Sofía, los ojos de la pequeña se abrieron de par en par al tomar el juguete en sus pequeñas manos, dándole vueltas con la reverencia que los niños reservan para los regalos verdaderamente especiales. «Es hermoso», susurró, y Marcus sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba por primera vez en meses. Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente, pero no antes de que Marcus captara la profundidad de la emoción. Tyler inmediatamente comenzó a mostrarle a Sofía cómo hacer que el caballo galopara sobre su regazo, con las cabezas juntas en la intensa concentración del juego. Al observarlos, Marcus se sorprendió de lo natural que parecía, de lo correcto. Tyler siempre había sido un alma gentil, pero con Sofía, mostraba una protección que iba más allá de su edad. Adaptó su energía a la de ella, comprendiendo instintivamente que ella necesitaba que él estuviera. Amiga y guardiana. No tenías que hacer eso, dijo Kate en voz baja, con una voz cargada de significado que Marcus no estaba seguro de comprender. Hacía juguetes para niños desconocidos. Pero había gratitud en su tono y algo más. Sorpresa, quizás, al encontrar amabilidad sin esperar nada a cambio. No es extraña, respondió Marcus, sinceramente. Es solo Sofía. La simplicidad de la afirmación pareció pillar a Kate desprevenida, y por un momento su compostura, cuidadosamente construida, se quebró. Lo miró como si hubiera dicho algo profundo, cuando para Marcus era simplemente la verdad. Durante las semanas siguientes, sus reuniones vespertinas en el parque se convirtieron en rutina. Marcus terminaba de trabajar en el taller, recogía a Tyler del vecino que lo cuidaba después de la escuela y caminaban de la mano para encontrarse con Kate y Sofía. Cada día traía pequeños descubrimientos. El amor de Sofía por las historias, el don de Tyler para hacerla reír, la forma en que Kate se relajaba gradualmente en presencia de Marcus. Marcus empezó a traer pequeños proyectos de su taller. Una caja de rompecabezas de madera que se abrió para revelar un pajarito dentro. Un conjunto de bloques tallados en diferentes maderas, cada uno con una forma distinta, que encajaban formando un cubo perfecto. Juguetes sencillos que la mayoría de los niños encontrarían pintorescos en la era de la electrónica, pero que Sofía atesoraba como objetos invaluables. Su habitación debía estar llena de juguetes caros, pensó Marcus, pero ella trataba sus humildes creaciones como si fueran de oro. Kate, por su parte, empezó a revelar destellos de la mujer que se escondía tras su fachada de cuidado. Era inteligente, claramente culta, con opiniones sobre todo, desde política local hasta literatura clásica, pero esquivaba las preguntas personales con la habilidad de alguien con mucha práctica. Cuando Marcus le preguntó por su trabajo, ella mencionó la consultoría con vaguedad. Cuando preguntó por el padre de Sofía, ella simplemente dijo que ya no estaba en el panorama,
con una firmeza que desalentó más preguntas. Tyler, sin la restricción de los adultos, preguntó lo que se le ocurriera. ¿Por qué Sofía no podía caminar? ¿Se había esforzado mucho? ¿Le dolían las piernas? Sofía respondió a sus preguntas con la paciencia de alguien que le doblaba la edad, explicándole sobre su accidente, sobre músculos que no funcionaban como debían, sobre médicos, terapia y una esperanza que iba y venía como las estaciones. Fue Tyler quien primero sugirió la bicicleta. Estaban sentados en el garaje de Marcus una tarde lluviosa, los cuatro, apiñados alrededor de su banco de trabajo mientras él le mostraba a Sofía cómo lijar madera hasta dejarla suave. La bicicleta roja brillaba en la esquina, ya no estaba escondida, pero aún no se la reconocía. «Papá», dijo Tyler con la repentina inspiración que golpea a los niños como un rayo. «Podríamos poner rueditas de apoyo en la silla de ruedas de Sofía». La sugerencia quedó flotando en el aire como un signo de interrogación, y Marcus sintió que Kate se tensaba a su lado. Pero el rostro de Sofía se iluminó con la posibilidad. «¿De verdad podríamos?», preguntó, mirando a los adultos con la clase de esperanza que podía romper corazones o curarlos. Marcus cruzó la mirada con Kate a través del banco de trabajo, viendo sus propios pensamientos reflejados allí. Era una locura. Era imposible. Era exactamente el tipo de sueño que lleva a la decepción. «Tal vez», dijo Marcus con cuidado, «podríamos encontrar una solución». Esa noche, después de que Kate y Sofía se fueran a casa y Tyler estuviera dormido, Marcus sacó la bicicleta roja completamente a la luz. Estudió su construcción con la mirada metódica de quien se gana la vida resolviendo problemas. El cuadro era sólido, las ruedas firmes. Con algunas modificaciones, una ingeniería cuidadosa, no era imposible. La voz de María parecía susurrar desde las sombras del garaje. Toda familia necesita equilibrio. El proyecto consumió sus tardes durante las siguientes 2 semanas. Quitó la rueda trasera de la bicicleta y la reemplazó por un eje más ancho que pudiera soportar una plataforma pequeña. Las ruedas de entrenamiento se convirtieron en ruedas estabilizadoras, colocadas para sujetar pero no restringir. Soldó soportes con chatarra y amortiguó todo con relleno de espuma rescatado de asientos de coche viejos. No era bonita, pero era sólida, segura y, lo más importante, funcionaría. Cuando les reveló su creación a los niños, sus reacciones hicieron que cada noche de inactividad y cada dolor muscular valieran la pena. Tyler gritó de alegría al ver de inmediato las posibilidades. Sofía la miró maravillada, sus pequeñas manos recorriendo el cuadro modificado como si fuera un artefacto mágico. Kate no dijo nada, pero Marcus vio su mano apretada contra su boca como si estuviera conteniendo palabras demasiado grandes para pronunciar. Las primeras pruebas fueron tentativas. Marcus sujetó la bicicleta con firmeza mientras Tyler guiaba las manos de Sofía hacia los pedales, mostrándole el movimiento que debía hacer. Sus piernas, debilitadas por años de desuso, apenas podían realizar el movimiento. Pero había algo en su rostro. Determinación, tal vez, o simplemente la pura alegría de probar algo nuevo que hizo a Marcus creer en posibilidades que había olvidado que existían. Día a día, se fortalecía. Sus piernas comenzaron a recordar lo que eran. Lo que pretendía hacer, con los músculos despertando de su largo letargo. Tyler se autoproclamó jefe de porristas y oficial de seguridad, corriendo junto a la moto modificada con los brazos extendidos como si pudiera sujetarla si se caía. Kate observaba desde la banda, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos, pero nunca interfirió, nunca sugirió que pararan o que tuvieran más cuidado. Fue durante una de estas sesiones de práctica que Marcus vio por primera vez el sedán negro. Apareció al borde del parque, con las ventanas tintadas, el motor en marcha. Al principio no le dio importancia. La gente se paraba a ver jugar a los niños todo el tiempo, pero el coche volvía al día siguiente, y al siguiente, siempre posicionado desde donde podía observar a su pequeño grupo sin ser evidente. Kate también lo notó.
Marcus lo notó por la forma en que sus hombros se tensaban cuando aparecía el sedán, por cómo sus ojos se dirigían a él y luego lo apartaban rápidamente. Cuando él le preguntó al respecto, ella evadió el tema con la soltura de quien ha esquivado preguntas toda su vida. Probablemente solo alguien que espera a recoger a sus hijos, dijo, pero su voz tenía un tono que no había tenido antes. La revelación llegó una tarde de jueves a finales de noviembre. El aire contenía la fresca promesa del invierno, y el parque estaba casi vacío, salvo por su pequeño grupo. Sofía llevaba casi una hora practicando en la bicicleta, con las piernas trabajando con más fluidez de la que Marcus jamás las había visto. Estaba concentrada con la intensidad de quien intenta resolver el rompecabezas más importante del mundo, con la lengua atrapada entre los dientes por la concentración. Creo que puedo hacerlo, dijo de repente, con la voz cargada de asombro. Creo que de verdad puedo hacerlo. Marcus miró a Tyler, quien asintió con la solemne autoridad de quien ha estado observando atentamente. Se movieron a ambos lados de la bicicleta, con las manos preparadas pero sin tocarse, creando un pasillo seguro para que Sofía pudiera navegar. Respiró hondo, puso los pies en los pedales y se impulsó. La bicicleta se tambaleó por un instante aterrador. Las ruedas de apoyo se enganchaban y soltaban, recuperando el equilibrio. De repente, se puso en movimiento. De hecho, se movía por sus propios medios. Sus piernas trabajaban en armonía por primera vez en su corta vida. 3 metros, 6 metros, 9 metros de puro movimiento independiente antes de que la bicicleta se detuviera lentamente. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de la brusca inhalación de Kate. Sofía se sentó en la bicicleta, mirando sus piernas como si no pudiera creer que le pertenecieran. Tyler soltó un grito de alegría que probablemente se extendió por 3 manzanas, bailando alrededor de la bicicleta en círculos de pura alegría. Pero fue la reacción de Kate lo que detuvo a Marcus en seco. Estaba llorando. No las suaves lágrimas de felicidad que él podría haber esperado, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían provenir de algún lugar oscuro y oculto. Se llevó las manos a la cara, los hombros temblando con la fuerza de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Marcus dio un paso hacia ella, queriendo instintivamente consolarla, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Lo siento», jadeó entre sollozos. «Lo siento mucho. No puedo. Esto no es». No pudo terminar la frase. No encontraba palabras para lo que fuera que se estaba desmoronando en su interior. Sofía gritó desde la moto, preocupada por la angustia de su madre, pero Kate no parecía poder recomponerse lo suficiente como para responder. Fue entonces cuando el sedán negro decidió actuar. Las puertas se abrieron simultáneamente y 3 hombres con trajes caros salieron con la precisión coordinada de quienes hacen esto profesionalmente. Cruzaron el parque como tiburones cortando el agua, y Marcus sintió que cada instinto que poseía gritaba peligro. Tyler, aún celebrando el logro de Sofía, no los notó hasta que casi estaban sobre su pequeño grupo. El hombre que encabezaba la marcha era alto y canoso, y se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Miró a Kate con una expresión que mezclaba decepción con algo más difícil de definir. «Señora Montgomery», dijo, con la voz cargada con el peso de una educación costosa y una fortuna. «Creo que es hora de venir». «Casa». El nombre golpeó a Marcus como un puñetazo. Montgomery. Como Montgomery Industries, el gigante farmacéutico cuya sede dominaba el horizonte a 80 kilómetros al sur de la capital del estado. Como Harrison Montgomery, cuyo divorcio de su esposa multimillonaria había sido noticia de primera plana durante semanas, como Catherine Montgomery, quien había abandonado su matrimonio con un acuerdo que podría financiar a países pequeños. Kate Catherine miró al hombre con los ojos rojos de llorar y algo que parecía notablemente desafiante. «Te lo dije, Richard, no estoy lista». Pero su voz carecía de convicción, y Marcus pudo ver cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse.
El hombre llamado Richard miró a Marcus y Tyler con la mirada despectiva que los ricos reservaban para los muebles que no les gustaban especialmente. Esto ya ha durado demasiado, Catherine. Así que, Pia necesita atención médica adecuada, no lo que sea esto. Su gesto abarcó la bicicleta modificada, el pequeño grupo reunido en el parque público, toda la escena de gente común viviendo vidas comunes. Esto la está ayudando, dijo Catherine, pero su voz se hacía cada vez más débil con cada palabra. Mira lo que acaba de hacer. Mira lo feliz que está. Pero incluso mientras hablaba, Marcus podía verla refugiarse tras los muros de la riqueza y el privilegio, convirtiéndose en alguien a quien no reconocía. Sofía, todavía sentada en la bicicleta, miró a los adultos con la creciente conciencia de que algo iba muy mal. «Mamá», gritó, con voz débil y confusa. «¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué lloras?» Pero Catherine parecía no encontrar la voz para responder. Tyler, bendito sea su corazón de 7 años, se interpuso entre los hombres de traje y la bicicleta de Sofía con la intrépida protección de quien defiende a su mejor amigo. «La estás asustando», dijo con esa claridad moral que los adultos pasan vidas intentando redescubrir. «Acaba de aprender a montar en bicicleta. Deberías alegrarte por ella». Richard miró a Tyler con algo que podría haber sido diversión si no hubiera hecho tanto frío. «Esto no es asunto tuyo, jovencito. Es un asunto de familia». Pero Tyler no se inmutó. Su pequeño cuerpo era una barrera entre Sofía y lo que estos hombres representaban. Marcus sintió que el mundo se movía bajo sus pies como arena en un terremoto. Todo lo que creía saber sobre Kate, sobre su amistad, sobre los sentimientos que crecían y que temía nombrar, de repente parecía estar construido sobre mentiras. Pero al ver el rostro de Catherine, la genuina angustia que reflejaba, se dio cuenta de que, independientemente de lo que hubiera mentido, sus sentimientos por Sofía eran reales. Sus lágrimas por el logro de su hija eran reales. La mujer que había llegado a querer era real, aunque no se llamara Kate Miller. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado», dijo Marcus, adelantándose para colocarse junto a Tyler. Mantuvo la voz tranquila, razonable, pero su postura dejaba claro que no iba a ninguna parte. «Esto está alterando a los niños». La atención de Richard se dirigió a Marcus por primera vez, viéndolo de verdad. Su mirada recorrió la ropa de trabajo, las manos callosas, toda la respetabilidad de la clase trabajadora. Y lo descartó como irrelevante. «Y tú eres Marcus Rivera», respondió con serenidad. «Un amigo de Kate, de Catherine», se corrigió, sintiendo el nombre extraño en la lengua. «Alguien que se preocupa por el bienestar de Sofía». «Ah». La sonrisa de Richard no transmitía calidez alguna. «El mecánico del taller». «Sí, lo hemos estado observando, señor Rivera. Es muy conmovedor cómo se ha involucrado en la vida de la señora Montgomery durante su momento de angustia emocional». La insinuación flotaba en el aire como gas venenoso, y Marcus sintió que la ira le subía al pecho como un ser vivo. Pero antes de que pudiera responder, Catherine recuperó la voz. «Basta», dijo, poniéndose de pie, recuperando algo de su antigua autoridad. «Marcus ha sido muy amable con nosotros. Ha ayudado a Sofía más que cualquiera de los especialistas que usted insistió en que contratara». «Catherine, por favor», dijo Richard con tono suave, como si le hablara a un niño en rabieta. «No está pensando con claridad. El estrés del divorcio, la condición de Sofía, vivir en este lugar. Ha afectado su juicio. Necesita volver a casa, donde puede recibir la ayuda adecuada». «Este es mi hogar ahora», dijo Catherine, pero su voz temblaba por la incertidumbre. Marcus podía ver su lucha interna, la tensión entre dos mundos que no tenían nada en común excepto su presencia. Sofía, aún a un paso de la bicicleta que había representado tal triunfo momentos antes, comenzó a llorar. No las lágrimas dramáticas de la decepción infantil, sino el llanto silencioso y desesperanzado de alguien que había aprendido que las cosas buenas no duran. Tyler inmediatamente fue a su lado,
tomándole la mano con el consuelo instintivo de la verdadera amistad. Mírala, dijo Marcus en voz baja, sus palabras dirigidas a Richard, pero con la mirada fija en Catherine. Mira lo feliz que estaba hace 5 minutos. Mira lo que logró hoy. ¿Acaso no vale nada porque sucedió en un parque público en lugar de en una clínica privada? La expresión de Richard no cambió, pero la de Catherine sí. Miró a su hija como si la viera con claridad por primera vez en meses. Sofía lloraba sentada en una bicicleta modificada que había costado quizás $50 en materiales, pero que le había dado algo que ningún dinero podía comprar. La sensación de moverse por el mundo con sus propias fuerzas. Hoy montó en bicicleta, dijo Catherine con asombro, como si la magnitud del suceso apenas estuviera comprendiendo. De verdad montó en bicicleta. Miró a Marcus con ojos que reflejaban una mezcla de gratitud y algo que parecía amor. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste lo que necesitaba cuando todos esos médicos carísimos no pudieron averiguarlo? Marcus pensó en María. En la bicicleta roja acumulando polvo en su garaje. En la extraña forma en que la vida a veces ofrecía segundas oportunidades cuando... No lo sabía, dijo con sinceridad. Solo quería ayudar. La simplicidad de la declaración pareció galvanizar a Catherine. Enderezó los hombros y miró a Richard con algo que Marcus no había visto antes en ella. Acero bajo la suavidad. Nos quedamos, dijo con firmeza. Sofía es feliz aquí. Está progresando. Tiene una amiga aquí. Sus ojos se encontraron a Marcus. Ambos la tenemos. La fachada serena de Richard se quebró ligeramente, revelando algo más duro debajo. Catherine, estás cometiendo un grave error. Harrison está dispuesto a solicitar la custodia total si continúas con este episodio. Vivir en la pobreza, relacionarse con personas inapropiadas, negarle a Sofía la atención médica adecuada. Ningún juez permitiría que continuara. La amenaza fue como un golpe físico, y Marcus vio a Catherine estremecerse. La mención del padre de Sofía, su exmarido, le dio una nueva dimensión de miedo al rostro. No lo haría, susurró, pero su voz no transmitía convicción. Lo haría, confirmó Richard con frialdad. Y ganaría. Sabes que lo haría, señaló a Marcus y Tyler hacia el modesto parque y el entorno del pequeño pueblo. ¿Qué juez elegiría esto por encima de todo lo que Harrison puede ofrecer? Marcus sintió el peso de sus propias limitaciones sobre sus hombros como plomo. Era mecánico de guardia en un pequeño pueblo, apenas llegaba a fin de mes, criando a su hijo en una casa de 2 habitaciones detrás de su negocio. ¿Qué podía ofrecer contra los recursos de la familia Montgomery? ¿Qué juez elegiría el amor por encima del lujo, especialmente cuando ese amor venía de alguien que ni siquiera podía brindar seguridad básica? Pero Tyler, que había estado escuchando la conversación de adultos con la atención concentrada que los niños prestaban a los asuntos que afectaban su mundo, dio un paso al frente con la claridad moral que a veces surgía de los lugares más inesperados. Sofía no quiere irse, dijo simplemente. Le gusta aquí. Aprendió a montar en bicicleta aquí. ¿Por qué la obligarías a irse cuando es feliz? De la boca de los niños, pensó Marcus. Pero sabía que la lógica inocente de Tyler no podía competir con las realidades de dinero, poder y sistemas legales diseñados para proteger los intereses de gente como Harrison Montgomery. Catherine se arrodilló junto a la bicicleta de Sofía, tomando entre sus manos el rostro lloroso de su hija. ¿Qué quieres, cariño?, preguntó con dulzura. ¿Quieres volver a la casa grande con todos tus juguetes, las enfermeras y los médicos? Sofía miró a su madre con una mirada demasiado comprensiva para una niña de 6 años. ¿Vendrá Tyler con nosotras?, preguntó. Al ver que Catherine no pudo responder, el rostro de Sofía se arrugó. Entonces quiero quedarme aquí. Tyler es mi mejor amigo. El tío Marcus me hizo una bicicleta. No quiero dejarlos. La palabra tío golpeó a Marcus como un puñetazo, cargando con todo el peso de la relación que habían construido durante las últimas semanas. No solo amistad, sino algo más profundo,
el comienzo de ese tipo de vínculo familiar que trascendía la sangre y las circunstancias. Tyler sonrió radiante al oír que lo incluían en la lista de personas esenciales de Sofía, y Marcus sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Richard miró su caro reloj con la impaciencia de alguien acostumbrado a que le respeten el tiempo. Catherine, necesito una respuesta. El avión está esperando en el aeropuerto regional. Podemos tener a Sofía de vuelta con los cuidados necesarios para la noche, y tú puedes empezar a dejar atrás este desafortunado episodio. Dame un minuto, dijo Catherine, levantándose de la bicicleta. Por favor, dame un minuto para pensar. Pero Marcus pudo ver en su rostro que ya había tomado su decisión, y no era la que su corazón anhelaba desesperadamente. Quería que hiciera. Se alejó unos pasos, sacando su teléfono del bolsillo con manos ligeramente temblorosas. Marcus no podía oír su conversación, pero podía ver sus hombros hundirse mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado. Cuando regresó, su rostro había adquirido la compostura vacía de alguien que ha aprendido a ocultar sus sentimientos tras los muros de la necesidad. Nos iremos, dijo en voz baja, sin mirar a Marcus a los ojos. Sofía y yo volveremos. Las palabras salieron planas y sin vida, como si estuviera leyendo un guión en el que no creía. No. La protesta de Tyler resonó por todo el parque, asustando a una bandada de gorriones que emprendieron el vuelo. Sofía no quiere irse. Es feliz aquí. ¿Por qué la obligas a irse? Su sentido de la justicia de 7 años no podía comprender las complejidades adultas que hacían que irse fuera la única opción que Catherine creía tener. Sofía empezó a llorar con más fuerza, la silenciosa desesperación de alguien que había aprendido que los deseos y las necesidades importaban menos que las fuerzas que escapaban a su control. No quiero irme, mamá, sollozó. Por favor, no me obligues a ir. Me gusta estar aquí. Quiero quedarme con Tyler y el tío Marcus. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho, pero sabía que tenía que ser un adulto en esta situación. Está bien, Sofía, dijo con dulzura, arrodillándose junto a su bicicleta. Tu mamá tiene que hacer lo que crea mejor para ti. Pero Tyler, y nunca te olvidaré, y nunca olvidaremos que aprendiste a andar en bicicleta aquí mismo, en este parque. ¿Te quedarás con mi bicicleta?, preguntó Sofía entre lágrimas. ¿La guardarás para que pueda usarla si alguna vez vuelvo? La pregunta estaba tan llena de esperanza y desamor que Marcus tuvo que aclararse la garganta antes de poder responder. La guardaré para siempre. Lo prometió y lo decía en serio. Te estará esperando cuando quieras volver a montarla. Catherine finalmente lo miró, y Marcus vio su propio dolor reflejado en sus ojos. Lo siento, susurró, las palabras apenas audibles. Lo siento mucho, Marcus, por todo. Por mentirte, por dejar que te preocuparas por nosotras, porque no pudo terminar, no encontraba palabras para la magnitud de lo que ambos estaban perdiendo. No te disculpes por eso, dijo Marcus con firmeza. Nunca te disculpes por dejar que alguien se preocupara por ti y por Sofía. Eso no es algo por lo que deba disculparse. Richard dio un paso al frente, claramente ansioso por terminar con esta escena emotiva y volver a ocuparse de la vida de Catherine. El coche está esperando, dijo con la firmeza reservada para manejar bienes valiosos pero difíciles. Deberíamos irnos antes de que el tráfico se denso. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de dolorosas despedidas y promesas de mantener el contacto que todos sabían que estaban vacías. Tyler abrazó a Sofía con fuerza, susurrándole algo al oído que la hizo asentir solemnemente. Catherine estrechó la mano de Marcus formalmente, como si fueran socios cerrando una transacción, pero sus dedos se detuvieron en los de él solo un instante más de lo que exigía la cortesía. Mientras el sedán negro arrancaba con su preciosa carga, Marcus y Tyler se quedaron solos en el parque que se había convertido en el centro de su mundo expandido. La bicicleta modificada yacía abandonada en el césped, con su pintura roja brillando bajo el sol de la tarde, como una promesa que nunca se cumpliría. Tyler recogió el caballo de madera que Marcus había tallado,
el juguete que Sofía había atesorado, pero que de alguna manera había olvidado en el caos de la partida. «Volverá, ¿verdad, papá?», preguntó Tyler con voz baja e insegura. «Algún día volverá y volverá a montar en bicicleta». Marcus quería decir que sí. Quería ofrecerle a su hijo el consuelo de la certeza en un mundo incierto. Pero había aprendido de la muerte de María que a veces lo más amable era la honestidad, incluso cuando dolía. «No lo sé, amigo», dijo, rodeándolo con el brazo. «Ojalá. Pero a veces la gente tiene que hacer cosas que no quiere hacer, incluso cuando eso entristece a todos». Caminaron a casa en silencio, Tyler cargando el caballo de madera y Marcus empujando la bicicleta roja que se había convertido en algo más que un juguete modificado. Era la prueba de que los milagros podían ocurrir en los parques de los pueblos pequeños, que el amor podía salvar cualquier distancia, y que a veces los regalos más profundos provenían de los lugares más inesperados. Esa noche, después de que Tyler se hubiera dormido llorando, abrazado al caballo de madera, Marcus se sentó en su garaje, mirando la bicicleta, pensando en las lágrimas de Catherine cuando Sofía montó por primera vez, en cómo lo miraba cuando creía que no la veía, en la vida que podrían haber construido juntos si el mundo funcionara de otra manera. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Gracias por darnos los 2 meses más hermosos de nuestras vidas. Nunca los olvidaremos a ti y a Tyler». Marcus escribió y borró una docena de respuestas antes de finalmente devolverlas. «La bicicleta de Sofía estará esperando cuando quiera volver a montarla». La respuesta llegó de inmediato. «Cuento con eso». Pasaron 3 semanas sin noticias de Catherine y Sofía. Marcus intentó volver a su rutina anterior. Trabajo, Tyler, alguna que otra tarde en el parque. Pero ahora todo se sentía vacío, como una canción sin melodía. Tyler preguntaba por Sofía a diario, al principio, luego cada semana, y finalmente se adaptó a la resignada aceptación que los niños desarrollan cuando se dan cuenta de que los adultos no pueden arreglarlo todo. El garaje parecía más pequeño, como si la ausencia de sus visitas semanales hubiera cambiado sus dimensiones. Marcus se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche, en parte para evitar el silencio y en parte porque mantenerse ocupado evitaba que su mente divagara en qué hubiera pasado si. Y podría haber sido. Fue un jueves por la noche, exactamente 3 semanas después de que Catherine y Sofía se fueran, cuando Marcus escuchó el sonido que lo cambió todo, el portazo de un coche en la entrada, seguido de la voz de Tyler, emocionada. «Papá, papá, ven rápido. Sofía está aquí». Marcus dejó caer la llave inglesa y salió corriendo del garaje, sin creer del todo lo que esperaba ver. Pero allí estaba, Sofía, sentada en su silla de ruedas habitual junto a un taxi que ya se alejaba. Parecía más delgada que cuando se fue, más pálida, pero su rostro se iluminó de alegría al verlo. «Tío Marcus», gritó, levantando los brazos para abrazarlo. «Volví. Le dije a mamá que quería volver. Y ella dijo que sí». Marcus la levantó, en silla de ruedas, y los hizo girar en la entrada mientras Tyler bailaba en círculos a su alrededor. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, buscando a Catherine con la mirada. El rostro de Sofía se ensombreció un poco. Tenía que quedarse en la ciudad por reuniones de negocios, pero dijo que podía visitarla una semana entera si no te importaba cuidarme. «Me pidió que te dijera que está preparando una sorpresa, pero que podría tardar un rato». Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco y se le encogía al mismo tiempo. Sofía estaba allí, lo cual era maravilloso, pero la ausencia de Catherine se sentía como una herida que no sanaba. Aún así, una semana con Sofía era más de lo que se atrevía a esperar, y la alegría de Tyler era tan contagiosa que podía levantar incluso el ánimo más sombrío. «Claro que puedes quedarte», dijo Marcus, llevándola hacia la casa. «Tyler, ve a buscar el colchón inflable del armario. Sofía puede dormir en tu habitación». Pero Tyler ya estaba corriendo, probablemente planeando cada minuto de la semana que pasarían juntos. Los días siguientes fueron de los más felices que Marcus recordaba desde la muerte de María.
Sofía se había fortalecido durante su ausencia, no sabía si por la costosa atención médica o simplemente por la esperanza de regresar. Podía trasladarse sola de la silla de ruedas a la cama, sentarse erguida durante más tiempo, y lo más importante, recorrer distancias cada vez más largas con la bicicleta modificada. Cada tarde volvían al parque. Sofía montaba mientras Tyler corría a su lado y Marcus la vigilaba desde atrás. Estaba mejorando, fortaleciéndose y ganando confianza con cada sesión. Para el cuarto día, ya montaba casi sola, necesitando solo un mínimo apoyo para mantener el equilibrio. Al quinto día sonó el teléfono de Marcus con un número que no reconoció. La voz de Catherine al otro lado sonaba cansada pero decidida. Marcus, soy yo. ¿Cómo está? Está maravillosa, dijo Marcus, mirando por la ventana como Tyler empujaba a Sofía en el columpio que había instalado en el patio trasero. Feliz, sana, montando en bicicleta todos los días. Pero te echa de menos. Todos lo hacemos. Hubo una larga pausa antes de que Catherine volviera a hablar. Yo también te extraño. Más de lo que puedo expresar. Marcus, necesito decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir. De acuerdo. Marcus se acomodó en la silla de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Te escucho. Llevo 3 semanas reuniéndome con abogados, empezó Catherine. Buenos abogados, de esos a los que no les importa cuánto dinero tenga Harrison ni a cuántos jueces conozca. He estado creando fideicomisos, reorganizando mis finanzas, haciendo legalmente imposible que alguien afirme que no soy una madre apta por el lugar donde elijo vivir o a quien elijo amar. A Marcus se le paró el corazón al oír la palabra amor, pero cumplió su promesa de no interrumpir. Es complicado y me ha llevado más tiempo del que quería, pero creo que encontré la manera de que funcione. Una manera para que Sofía y yo tengamos la vida que queremos sin perder la seguridad que ella necesita. La voz de Catherine se hacía más fuerte con cada palabra. Ya no soy Catherine Montgomery, Marcus. Legalmente, oficialmente, ahora soy Kate Miller. Tengo un nuevo número de la Seguridad Social, una nueva identidad, suficiente dinero transferido a cuentas en el extranjero para que Sofía esté cómoda, pero no lo suficiente como para convertirnos en objetivos. Marcus se sintió mareado por las implicaciones de lo que decía. Catherine, Kate, ¿qué me están diciendo? Les digo que si nos aceptan, si realmente nos aceptan permanentemente como familia, entonces podemos hacer que esto funcione. Sofía puede crecer en Oakwood Creek con Tyler como su hermano y tú, mientras hacía una pausa, armándose de valor, y tú como lo que quieras ser para nosotros. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades que Marcus temía mencionar. ¿Qué pasa con Harrison? ¿Qué pasa con las amenazas de custodia? El exmarido de Catherine Montgomery no puede luchar por la custodia de la hija de Kate Miller, dijo con satisfacción. Sobre todo cuando Kate Miller está casada con un respetable mecánico de un pueblo pequeño que ha demostrado ser capaz de proporcionar un hogar estable y amoroso para sus hijos. Marcus casi dejó caer el teléfono. ¿Casarse? Solo si quieres, dijo Catherine rápidamente. Sé que es rápido. Sé que es complicado. Sé que te pido que asumas más de lo que cualquier persona razonable debería, pero Marcus, te quiero. Me encanta cómo ves el mundo, cómo ves a Sofía, cómo nos has hecho creer a ambos en posibilidades que creíamos perdidas para siempre. Marcus volvió a mirar por la ventana, viendo a Tyler y Sofía jugar juntos con la alegría despreocupada de hermanos que nunca han conocido un mundo sin el otro. Pensó en la bicicleta roja de su garaje, en los juguetes de madera tallados a la luz de una farola, en cómo los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas cuando Sofía montó en ella por primera vez. Sí, dijo simplemente. Sí, ¿qué? Preguntó Catherine, con la voz apenas un susurro. Sí a todo. Sí al matrimonio. Sí a la familia. Sí a lo que sea necesario para mantenernos a todos juntos. ¿Cuándo quieres hacer esto? La risa de Catherine era como música, brillante, clara y llena de alivio. ¿Qué tal ahora? De hecho, llamo desde el juzgado.
Esperaba que dijeras que sí, pero no pude evitarlo. Preparado para pasar mucho tiempo convenciéndote si fuera necesario. Marcus miró su reloj. Las 3:30 de un viernes por la tarde. Ahora mismo, tengo un juez esperando, un certificado de matrimonio en la mano y un anillo en el bolsillo que espero que me quede bien. Tyler puede ser tu padrino y Sofía puede ser mi dama de honor. Podemos celebrar con pizza y helado y ser una verdadera familia para la hora de cenar. Marcus no lo dudó. Tyler, Sofía, suban a la camioneta. Nos vamos de aventura. Una hora después, Marcus Rivera se casó con Kate Miller en una ceremonia en el juzgado que duró exactamente 7 minutos y cambió 4 vidas para siempre. Tyler y Sofía fueron testigos, ambos con una sonrisa de oreja a oreja como si lo hubieran planeado todo ellos mismos. La jueza, una amable mujer de unos 60 años, parecía encantada de oficiar una boda que irradiaba tanta felicidad genuina. El anillo que Catherine había elegido era sencillo, una alianza de oro que se ajustaba al dedo de Marcus, como si hubiera sido hecho para él. Cuando se lo puso, con la mano firme por primera vez desde que la conocía, Marcus sintió que la última pieza de su mundo encajaba. «Puede besar a la novia», dijo el juez con una sonrisa. Y Marcus lo hizo, sellando promesas mucho más profundas que cualquier documento legal. 6 meses después, en una cálida tarde de primavera, Marcus estaba en el mismo parque donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo. A Kate, a veces todavía la recordaba como Catherine. Pero ahora era Kate en todos los sentidos. Sentados en su banco favorito, leyendo, mientras Tyler y Sofía jugaban cerca. La bicicleta roja estaba apoyada contra el roble, ya no modificada con rueditas. Sofía se había pasado a una bicicleta normal el mes anterior. Sus piernas finalmente eran lo suficientemente fuertes como para sostenerla por completo. El progreso había sido gradual pero constante, cada pequeña victoria se basaba en la anterior hasta que pudo montar, tan bien como cualquier niño de su edad. Una joven madre se acercó vacilante al grupo, empujando una silla de ruedas con un niño pequeño que no tendría más de 4 años. Marcus reconoció la mirada en sus ojos, la desesperada esperanza mezclada con el miedo a la decepción que conlleva amar a un niño que enfrentaba desafíos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Tyler los notó primero, su empatía natural lo atrajo hacia el niño como un imán. «Hola», dijo con la confianza natural de un niño que ha aprendido. Esa amabilidad fue la mejor carta de presentación. «Soy Tyler. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es?» Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Marcus observó a su hijo, porque Tyler ahora era su hijo en todo lo que importaba, ejercer su magia particular en otro niño solitario. Kate levantó la vista de su libro y miró a Marcus con una sonrisa que decía que pensaba lo mismo que él. Algunas historias, pensó Marcus, no terminan realmente. Simplemente encuentran nuevos comienzos, nuevas personas a las que tocar, nuevos milagros que hacer posibles. La bicicleta roja podría volver a acumular polvo algún día, pero ahora mismo estaba lista para cualquier niño que necesitara creer en lo imposible. Mientras el sol se ponía sobre Oakwood Creek, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Marcus Rivera contó sus bendiciones y las encontró más numerosas que las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. A veces, reflexionó, las historias de amor más hermosas comenzaban con la pregunta más simple: ¿necesitas ayuda? Y a veces, si tenías mucha suerte, la respuesta cambiaba.